All right. Hello, everyone. Welcome Hola a back. todos, bienvenidos de vuelta. Hi, Sharon. Good to see you. Hola Sharon, qué bien verte. All right. Muy bien. So we're in a really what I consider a really great Estamos en lo que yo section of considero una gran sección meditation chapter del capítulo de la because it's meditación, giving all the porque nos está explanation dando of todas las what to do when you have explicaciones de qué problems in hacer meditation. cuando tienes problemas en la And you meditación. know, in some ways it De alguna sometimes feels manera, very de algunas linear formas, where parece we muy have lineal. problem one, which is Tenemos you el don't problema meditate when you uno, start que es meditating. no estás Problem two meditando. is you get, Problema dos es que you get into eh, forgetting the object. Then problem olvidas three el is objeto. El problema tres. what's problem three again? ¿Cuál es el problema 3 de nuevo? Dumbness and agitation. Eh, Correct. Then you go correcto, into dullness and torpeza agitation. o agitación. But the solution to Pero dullness la and solución agitation a la is opacidad y a la actually agitación in es en problem realidad four. el problema 4. Because once you learn to Una recognize vez what tú those things are reconoces and how they're cuáles son estas affecting your cosas, mental, cómo están then you learn afectando how a to tu play with them. mente, entonces puedes You jugar learn con to ellas. have this Aprendes capacity a tener esa capacidad to check in with yourself. It's a, basically a self-checking revisarte a ti time, mismo. Es realmente como revisarse a sí mismo. right? It's Jingwa Tang Gupa. You Es forgot the Jingwa wa, Tang Dupa. Anastasia. Eh, oh, You either say Jinga or you say Jingwa Tang Puede ser Gupa. Jingwa But I mean, Tang there's different ways of Dupa. saying it, but I'm just being a pain in the butt. You Entonces, learn this ability to, tú aprendes esa habilidad de, it's like, when kids are having an emotion, ¿sabéis if you cuando have estos kids, niños right? tienen Or una emoción? Si tenéis hijos like, o and they're just veis completely a los losing it. niños, And o has you're trabajado like, con niños, hey, ellos how are están, you feeling? And then all of a sudden, cuando tú you directamente can dices, asking pero them ¿cómo how estás to check in sintiendo? with themselves. What's going on? Like, Entonces why ellos are se you revisan a sí upset? mismos. ¿Por qué estás Right? And you enfadado? ¿Qué get te está them to use pasando? their words, explain Entonces why they're les haces crying. que expliquen por qué están llorando, les haces que se expliquen Right. a And ellos. if they, and then that's just the check-in part. Then Entonces you esa have es to la do parte de something, revisarse. Entonces right? tienes que hacer algo al respecto. You have to do something once you Tienes que check hacer in. All algo right. una So vez que I'm lo has feeling revisado. agitation, Me or estoy I'm feeling sintiendo dullness, agitación o estoy or sintiendo you opacidad o torpeza and mental. and but that's a weird word to say, like I'm feeling dull or I'm feeling Esa es agitated. una It's not palabra realmente rara like, para is the utilizarla. mind Me siento busy? agitado o Is me the mind siento about to move? con opacidad. ¿Es mi Is the mente mind realmente ocupada? ¿Está bright and bushy tailed, or is it mi somewhat mente not clara as bright as it o could be? está ocupada? O de So you alguna have to manera learn no to es check tan in brillante como solía ser. Entonces, una vez lo has while you're aprendido doing your meditation. a revisarla, Oh, well, meditación. okay, Tim, if you're telling Muy me bien. to meditate Si on one me object, dices que medite en un but then objeto, you're telling me to check in está from time to diciendo que lo time to see what the revise de vez quality en of that cuando meditation para is, ver cuál then es I'm la going to calidad not de mi have a single meditación. pointed focus, Entonces ya no tendré un enfoque right? So único. then you're like, well, then you're telling me to do Entonces tú me contradictory estás things. diciendo que Yes, haga I cosas am. contradictorias. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Because ¿Por at qué? at this stage of meditation, En este estado de you have meditación to move off you have to like tienes que, somehow release de your alguna manera, liberar attempts at tu single pointed atención focus en to la be able enfoque to en un check único in with punto para yourself ser to capaz de see revisarte a ti what mismo, is the quality of your para ver mind to be cuál es able la to cualidad de tu adjust for mente, it para que la puedas so then you can ajustar, have better quality single pointed focus. para que puedas tener un enfoque de un único punto mejor. Okay. So what you end up doing Así que lo que is terminas haciendo, you get really good at checking in. And realmente te even vuelves muy bueno en possibly having revisarte, part of revisar your eso. mind Y utilize posiblemente the también una parte energy de to tu check in mente while you're que still utiliza somewhat la focused on energía the para object. revisarte
mientras tú estás Kind of hard to enfocado de alguna explain manera en un objeto. Es un poco difícil de because explicar, different people will say different things. I'm porque just saying from my own experience. personas distintas lo It's explican de kind manera of distinta. like, Yo lo digo desde mi punto de vista, desde I mi like to call it experiencia. attention and general Voy a awareness. llamar una atención Right? en So you una have conciencia your general, en attention una, is on the tu object, your atención está en lama's el eyes objeto, or your eh, teacher's eyes or en los ojos de your tu lama o los ojos de tu maestro whatever the meditation object is. o o cualquiera que And sea then el there's like objeto de a meditación. general awareness Esto es una conciencia mind that's general, looking around. una mente que está mirando alrededor de. Now, can you have general awareness and Puedes attention tener at the una same conciencia time? Different genérica people will bring mientras different things. estás con la atención al mismo tiempo. You know, can a part of your Personas mind be pueden focused discutir on esto de one thing and distintas one part of your maneras mind focus on y something else? una parte de tu mente se puede enfocar en But una cosa y una parte de tu mente se I puede would enfocar say en that otra there cosa. is a Quiero decir quality que of the puede haber un mind debate aquí, that pero can be diría que hay una general cualidad de la mente and then a quality que of the mind puede that's ser una conciencia super focused. genérica y hay una cualidad de la mente Why que do we puede want ser that súper awareness? enfocada. Well, we want to be checking to ¿Por understand the qué quality of our necesitamos la focus, conciencia? the Porque quality of our necesitamos attention. que revisar And over time, la cualidad that de general nuestro awareness enfoque, la has to cualidad de nuestra fade atención. eventually. De alguna manera, la conciencia You genérica tiene remove que your eliminarse. senses start to Al withdraw. So you final, have what we tú call in eliminas Sanskrit patrihara. esta And then visión, you lo que become llamamos en more and more sánscrito patriarjara, focused y cada on vez one te thing enfocas más y más en un with único punto, en very una high, única cosa, detailed intensity, clarity. con una All those claridad things are mental connected. y con mucha intensidad. Todas estas cosas unidas. But you can arrive at shamatha, at a Pero type puedes of shamatha, alcanzar a type of shamatha en un single tipo de point of focus shamatha that con doesn't un have intensity. enfoque en un único punto y eso que It's no, just kind no of tenga dull, and intensidad. that's the Hay greatest un tipo de opacidad mental. obstacle to meditation. Este es realmente el mayor obstáculo a la Meditation meditación. is that general awareness, yes. Sí, esto es la conciencia general, sí. So Che-chin. try to think about it that way. Así Like que intenta you empezarlo de have a esta general manera. awareness, Tú tienes and then una you have a conciencia focus. So genérica in y that después tienes un general enfoque. awareness, En esta you could conciencia be genérica, like, I don't know, you have your air conditioning on while you're meditating. As long puedes as it's darse not cuenta de que affecting tienes specific tu senses, aire it's pretty acondicionado distracting. Like if mientras it's a estás rhythm, meditando. like Mientras there's esto no te like a fan in the esto no room, haga maybe just running in the background, ruidos white noise. estúpidos que no te distraigan. Es como Can un you have sonido a general físico, awareness and then also have a como si hubiera focus? un ventilador en la habitación. El ventilador Most of the simplemente energy, está en un 100% of punto your como mind's energy atrás. is on Tú puedes focus. tener una conciencia genérica y también tener un foco. You're going to miss the adjustments you need in the El meditation. 100 por, So la gran maybe de tu maybe mente, it's la energía de tu 50%, mente está maybe it's enfocado. 50% Chechen, or Tienes 50%, que 75-20. Like you can kind of ya play with it. no es tan así, que el 100% de tu Enough mente to está enfocado en say, una check cosa. in every Estamos once en in a un while to say, 50% que what's está enfocado y un going on? What is the 50% que no. quality of my mind? Un 50, un 75, un 20%. Improving the quality of the Tienes que mind will darte improve the cuenta quality of de meditation, cuál will es improve qué the es lo que está quality of sucediendo, your cuál es la cualidad de tu meditation. mente. Y mejorar la cualidad Because de eventually esta mente, you can bring all of mejora la that cualidad de there la meditación, porque al final puedes and then keep it there. traer It's esto ahí ease. y mantenerlo No ahí, y effort there, quedarte but we'll get to that. ahí. All right, that's where we Bueno, are in our discussion. So bien, ahí es donde estamos en nuestra discusión, ahí vamos. you guys can see that. Let me make this a little bit smaller. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. All right. We need a reader. How about Necesitamos un lector. Christian? ¿Qué tal, Okay. Cristian? ¿Estás traduciendo? Nope. Therefore, No. you can read. Así que puedes leer. Dayan, Dream Drug, Na, Godpa, Kewar, Gyurwe, Dream God, Ran, Porja, Te, Chomdan, Daki Kyang, Pi, Wa, Gi, Gyud, Kudha, Chang Dream Drug, Padang, Lord Drag Pa, Mayin Par, Dream Lord, Ranpai, Sam Ne, Had Nyan Pa Chung War Sung Patar. Good. Nice job. So
where were we so we can understand what's trabajo, happening? We were talking about subtle estamos dullness. hablando de la And subtle opacidad sutil. dullness Y la opacidad is a sutil state where the es un mind estado en el que is la mente just slightly depressed. está un poquito deprimida, ligeramente We deprimida. have clarity Tenemos of claridad fixation. de fijación, We have clarity and fixation, perdón, tenemos claridad de but we fijación, don't have pero no tenemos the word we la talked a little bit about palabra is de la que hemos momentum hablado, or intensity. es la intensidad. It's somewhat dropped. Like the intensity is just La slightly intensidad up. es Like ligeramente when you walk fuera. into a room that's slightly too bright and you're like, Cuando eyes entras a una just habitación y está demasiado you brillante y just tus go over to the ojos wall and you turn down the light switch, like if you have one of those vas al adjustable muro light y bajas switches. un poquito la luz, como estas Just turn lámparas that de intensity, es, you go, la oh, intensidad baja un so poco. much Y dices, nicer. es mucho más agradable aquí. And that's the danger of subtle dullness. Y este es el peligro de la opacidad sutil. Es So much nicer. ajustar a tu meditación a un lugar que es mucho más And you should be agradable. relaxed in Te it. relajas demasiado. And you shouldn't be putting Y la so much meditación energy into it. debería ser relajante. There's Deberías no balance, like tener que poner some demasiada energía, pero hay balanced un punto de meditation. equilibrio entre... Because you're just taking that intensity down. It feels good, Porque si bajas la but intensidad it's se not siente going to bien, push you through. pero So no that va a intensity or llevarte the más allá. momentum. I like the word La momentum. This is actually intensidad, the Geshe Michael translation. bueno, la palabra es el momentum, es la palabra que Describing utiliza NAR, like Geshe the Michael. momentum has with confidence. Describe NAR como algo que te... Okay. He uses intensity too. Él también usa la palabra intensidad para esto. So the solution we just La got solución was que tenemos, we have to. The idea is how la tightly idea we're es holding on to the cómo object. técnicamente sostenemos el objeto y cómo lo ajustamos. Lo ajustamos solo un poco, no mucho, Turn it up just a little bit. solo ajustarlo un poco. Okay. Now we've recognized we have subtle dullness. Yay. Hemos reconocido que tenemos esta opacidad sutil, pero realmente la única manera de hacer esto sobre este tema es practicarlo. No lo haces tú mismo, no vas a saber de lo que estoy hablando. Pero, por otro lado, este es como una especie de mapa de guía. Así que ves a tu próximo retiro o si estás meditando todos los días y de repente dices, esto es lo que estaba hablando. Tú haces los ajustes necesarios. Eso es lo que está hablando. Pero la experiencia está en las palabras. Tú tienes la experiencia que describe esas palabras. Describe esas palabras. Entonces, una vez que has ajustado tu meditación, puede llevarla a la torpeza. La primera cosa que dice es, si ponemos demasiado esfuerzo en eso, la agitación, Girwa, aparecerá. Si pones demasiado en el sistema, entonces empezará a irse al lado de la agitación mental. Así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos encontrar el equilibrio, Rempo, el equilibrio entre demasiado apretado, demasiado bajo, demasiado suelto. Tenemos que encontrar el equilibrio entre ajustarlo demasiado o soltarlo demasiado. Encontrar el equilibrio entre dejarlo y ajustarlo. Ahí está el juego. Demasiado, entonces lo sueltas. Lo de demasiado, lo ajustas, lo aprietas. Y desafortunadamente, cada día es un poco distinto. Es distinto. Dependiendo de la cualidad de otros factores, como cuánto has dormido o cómo has pasado enfadado. Todo esto afecta a tu meditación. Así que lo que determina
cómo encuentras este equilibrio. Estas cosas determinan cómo encuentras tu equilibrio. Es que tienes que ser capaz de encontrar una manera de un estado consistente, de un estado estable, en el que puedas reconocer dónde estás. Si tienes demasiada agitación, ¿cómo encuentras el lugar? Pues tienes que volver al equilibrio. Aquí hay un ejemplo. The conqueror, Chomdende Ki. You know, the conqueror, going all the way to the end here, Sungpa said, you know, le dijo, conqueror made some notes, like, el conquistador dio algunas notas, nos dio algunas notas. So this word here, Piwam, and I Esta couldn't palabra Piwam, find it. no pude I encontrarla, know what the word means out of de lo que context, but I significa couldn't fuera de ese find contexto, Sanskrit for it. pero no did all pude this encontrar research and I el couldn't sánscrito find de esta the actual palabra word. But it's a y guitar. no pude hacer It's no a pude type hacer of guitar, a kind of lute. de buscarla, pero encontré una imagen, I era una couldn't find a guitarra, picture, so unfortunately I un tipo de couldn't tell guitarra. exactly what it looks like. No But pude we're talking about a encontrar la guitar. película, pero estamos hablando, perdón, la imagen, pero So estamos hablando de una guitarra. Así que when the sweet sound that Así que cuando el dulce calor the sweet sound el arises from the dulce guitar. sonido, perdón, de esta guitarra, This is why this language is challenging, because you have porque to este jump idioma from es sentence, un poco, es un I'm sure reto, Tibetan would porque be tienes que easier than saltar de English. una frase a otra. Creo English que isn't as difficult. no, estoy seguro que el tibetano So the conqueror said, a igual de guitar, difícil when que, the es igual de sweet difícil que el inglés sound, que el alemán, pero bueno, el that conquistador when we dijo que get the cuando sweet sound of a el dulce guitar, sonido de una guitarra, okay, that we know that there's a balance. Here it is sabemos again. que hay un equilibrio, There's a balance of hay un equilibrio not too tight, de no not too apretar demasiado loose, right? y no soltar demasiado. And the word Encontramos we use el here is equilibrio. sam. And this is Y also the word sampa la is palabra que also a word utiliza that es we sam, use for y esta boundary, palabra like que a boundary utilizamos marker of a también retreat. para un límite, como So el it's límite using this podemos ser word un to marcador de talk límites del about the retiro. boundary, the Así que está line utilizando en between esta palabra too como tight and too límite, loose. la línea entre When we demasiado find that ajustado y demasiado suelto. find that Cuando line, encontramos that esta balance, línea, esta when the frontera, tension is just right equilibrio, on the cuando la string, tensión está justa, es right? justa en la It's cuerda, not too tight, no está demasiado not too apretada loose. y no está demasiado Right? suelta. It's not stretched too tightly, No se nor ha is it estirado released demasiado o too no demasiado, loosely. o no está demasiado Right suelto. in. Un lugar, So if you can imagine your meditation así que se being puedes like a imaginar guitar, tu meditación como siendo to una get that cuerda de una guitarra correct, para llegar a beautiful tener sound that este comes out hermoso of the sonido instrument, que sale del instrumento. you have to find that sum. Tienes You que have to encontrar find that ese sonido, tienes que encontrar, boundary, that border, that perdón, tienes que encontrar ese balance, límite, esa frontera, ese equilibrio. where if it's too tight or if it's too loose, you're not, well, first of all, you're not going Si to be está in demasiado meditation. apretado, demasiado suelto, But there's also a no vas thing a about sonar the bien. quality of the Hay una cosa strings. también sobre la cualidad de las cuerdas. And if you're a guitar player, you know that Primero there's tienes que tocar bien, different pero strings también hay have una cosa different sobre qualities to them. la So guitarra. Entonces, si tú finding tienes the un most buen, beautiful tocas strings bien la guitarra, puedes saber que hay that distintas then cuerdas de create diferentes the most cualidades amazing sounds y that puedes come in. encontrar las más hermosas That's what cuerdas. every guitar Entonces player puedes crear wants to los find. sonidos más With, hermosos. and then Por there's a eso game of like too tight and too loose, you know, hay un the juego facility of playing the music. But que we're done with the entre ir meditation. entre lo más suelto y lo But you have to más think about that apretado. in your meditation. Es una Like, cualidad para am I saber tocar the sweet hacer sound of my música. meditation? Pero fuera de esta And then you metáfora, have to check, en tu is it sweet? meditación hay un sonido dulce And en what tu Pavanga meditación. Rinpoche said beforehand is Entonces that tienes que saber you cómo probably will get revisarlo. Y Pabonka confused. You Rinpoche think it's sweet, but you're in subtle nos has dicho antes que tú realmente creas que es un sonido So dulce, what you have pero to estarás constantly en be una doing opacidad is sutil. Así que lo que tuning constantemente up tienes que the hacer, meditation. And this is what tienes this que is. ajustar la I meditación. remember one time I was sitting with Y recuerdo una vez que Geshe-la, estaba and diciendo, estaba sentado con Geshe-la, it was a group of us who were sitting in a y retreat había un in grupo de Prescott, Arizona. nosotros en un retiro en Prescott, en Arizona.
Y estaba hablándole, estaba diciendo, mira, siento que mi meditación estoy constantemente agitado, constantemente moviéndome, así que no puedo quedarme, no puedo bajar la velocidad. Y se lo escribí como, estaba teniendo estas meditaciones que eran más como películas en cámara lenta. Estaba analizando objetos y estaba analizando historias y la película se mantenía, no lo puedo describir muy bien, but it's this feeling that I pero was es el experiencing sentimiento de it que estaba as agitation. experimentando esto como I was agitación experiencing, no, mental. I should be focused on one thing. I No, should be debería focused on enfocarme en here. una cosa, But debería I'm kind of enfocarme like wandering a little aquí. bit. Entonces estaba un poco vagando por ahí en mi mente. And so I was applying the Estaba what he says, aplicando you know, you're lo que él wandering mind, decía. you're having agitation, you need to bring it Una down. vez que bringing it estás down, vagando, we're gonna estás read teniendo agitación, así a que couple necesitas paragraphs. bajar. Así que estaba intentando bajar. But then he said, no, that's subtle Hemos dullness. aprendido hace un par de párrafos, pero él dijo, no, He said, you suffer from esto es subtle más dullness. sutil. Tú And I was like, estás sufriendo de agitación sutil. again, it was one of those things where it was just so Son este tipo de cosas in left field that I didn't know what to do with it. que no sabía qué hacer con ellas. Ese tipo de cosas que no sabes But qué then hacer. I was like, Pero entonces oh, dije, oh, subtle dullness can look like opacidad agitation sutil es, because I'm puede just parecer como si fuera sort of agitación, dreaming. porque es un poco It's not como very soñar, bright. no es It's realmente not, muy claro, muy lúcido. there isn't an intensity to it. There's not a No hay lot of una momentum. intensidad, no hay una sensación de And so momento, what I learned was, pero lo que oh, aprendí, I'm applying the wrong fix. I was making myself uy, duller estoy and duller by aplicando bringing my mind el down, remedio down and inadecuado, down, estaba more and intentando more down. bajar más y más, But rather what pero you do is you start turning it up. al contrario, lo que tienes es que subir, ajustar, Just a little bit. It's like, subir un poco. you know, turning the air conditioning up in the car. Like, you Es know, como subir un back in poco the el aire old days acondicionado en when el it wasn't coche. digital, No, right? no en Like you had the little días knob. antiguos cuando no era So just, digital. you Entonces know, tú, when every car has its own personality. de que cada coche tiene su propia You personalidad, say, hey, turn that up, and they turn hey, it 3 notches, and you're like, no, entiéndalo, it's gonna be too y fucking los cold. Excuse suben me, right? So 3 you need to, niveles, entonces no, you know, back it ya va a down. hacer mucho frío. Entonces, You know, and like you turn it up too much, and then it's too si cold lo in the subes room mucho es demasiado frío or in the car. en el So coche, en la it's the habitación. same thing. Like you turn Es up lo you just mismo. tune it up a little bit and wait. Tú lo What's levantas un happening? poquito y esperas a ver qué sucede. Okay, tune it up a little bit, turn it up Lo just a little elevas bit un more, poquito and then you wait. y pruebas a ver qué Turn it sucede. up a little bit more, and then you Subes wait. un poquito más y entonces esperas. Until you have this feeling is what Hasta we're que tienes esta talking about sensación de lo que estamos here hablando, is that de lo que está hablando if you aquí, put too much effort in, que si pones demasiado esfuerzo en ello, if you put too much effort in, pones demasiado esfuerzo en ello, you will the beginnings of son los mental agitation inicios, will start. empezarán los inicios de la agitación mental. Entonces que tienes que empezar a reconocer cuando lo has subido demasiado y estás metiéndote a la agitación. Tú piensas que es agitación y lo quieres bajar, entonces vas en torpeza o en opacidad sutil. Entonces tienes que subirlo en la dirección opuesta. Básicamente tienes que sobrecorregirlo para encontrar ese equilibrio. ¿Qué tal, Mike Coffin? ¿Puedes leer? Thanks. Ditar jena gupa kewar duk nyampa le chunglo. Ditsam le jingwa kewar duk nyampa le chungdrim par jega. Nice. Muy bien. All right, so to actually do this, realmente when haces, you actually do this, ditarchena, cuando realmente haces esto, ditarchena, when your mind, cuando tu mente, so when you think, okay, when cuando, you think, and cuando this duk este duk is colloquial actually, so we're not really es una palabra coloquial, colloquial for que ni siquiera está en las escrituras. okay, when you think, cuando piensas, when you're thinking, cuando estás pensando, ¿no? La agitación ha empezado, you learn to let aprendes up a little bit. Chung is let up, little bit.
You learn that when you feel agitation starting, Cuando starting, sientes que está empezando la you agitación, let up que just está a little bit. empezando, tú And in the las same way, y de la misma manera, when you think that cuando dullness tú has started, sientas que la opacidad ha empezado, que la tormenta mental, tighten down just a little bit. debes apretar un poquito más. Right? So as you see, like it's just like a Así que ve, como ves, little knobs up and down, right? como Until you find that como balance. ajustar arriba y abajo hasta que encuentras el equilibrio. And you only will find that when you're actually Solo lo encontrarás cuando estés en meditación. Could you read 133, please? Cristian, ¿podrías leer el 1.30? I'm trying. It's hard after Mike because he did such a good job. Un poco difícil porque Mike ha hecho un muy buen trabajo antes. Kini ki samde nyam yong la be che nekar te sheshin. Is that the word for sheshin? Correct. That is the word for sheshin. Yang po ma tak na ha changjo da ne dawe na ne lo pong chandra go mi yang kyang. Okay. So he just said literally what I just said. Dijo literalmente, ahora dice literalmente lo que yo acabo de decir. Cuando encuentras el equilibrio entre los dos, cuando encuentras esa línea, esta frontera, como los marcadores de retiro, cuando pones los marcadores de frontera de tu retiro, no vas más allá de ellos. Punto. Tienen el poder de decir, voy a quedarme en estos muros, dentro de estos muros. Y si has hecho un retiro por primera vez, por favor, haz tus fronteras muy grandes para que puedas poco a poco hacer más pequeñas. Si eres como mí, necesitas salir fuera y caminar para bajar la energía. Tienes que poner tus fronteras un poco más grandes. Tu frontera entre dos tiene que venir, tu zoom tiene que venir desde la experiencia directa. Puedes aprender después de horas y horas en el cojín. Así es como funciona, lo siento. Es como conocerte a ti mismo. Tienes que trabajar en ello una y otra vez. Tienes que experimentarlo. Así que lo siento. Tienes que ser un meditador. Así lo siento si tienes problemas con el 3 y el 4. Lo siento. Si estás en el problema 3 y 4. Así que también dice, va a ser muy difícil, kawa es difícil. Si no eres capaz de analizar, Matraque es analizar, pero también lo que está diciendo es que si no tienes esta sheshin, llamamos champo, que significa inteligente, listo. Tienes que tener una atención, tiene que ser muy buena. Tu atención tiene que ser más buena que tu tendencia a ser perezoso. Todos tenemos esa tendencia a crear, ¿cómo digo esto? Somos muy buenos en engañarnos a nosotros mismos. Yo estaba escuchando el otro día en una cafetería a 3 personas que estaban cerca de mí. Ellos están hablando sobre la típica charla espiritual que se habla en Sedona. Oh, mis guías me dijeron que hiciera esto. Mi trauma infantil. No puedo hacer eso porque mi trauma infantil apareció y me llevó hacia un lugar, pero mis guías me dijeron que fuera en otra dirección. Y yo decía, no estoy burlándome de los traumas infantiles, no me estoy burlando de la gente que habla de los espíritus que no podemos. No estoy hablando de esto. Lo que estoy diciendo, eran muy inteligentes para mantenerlos a ellos en sus traumas infantiles
y no hacer nada sobre eso, no actuar sobre ello. Ellos habían creado una retórica tan maravillosa y una conciencia tan maravillosa sobre eso, de las cosas que habían, con las que habían crecido, los retos que habían tenido, todas las dificultades que les habían creado en el mundo. Oh, esto viene de esto, eran realmente buenos en eso. Pero ellos no estaban haciendo nada al respecto. Estaba escuchando porque estaba irritado. Ellos querían hacer algún trabajo. Y todo lo que podía hacer es esta molesta charla típica de como fondo. Y yo estaba esperando a que ellos dijera cuándo trabajo tienen que hacer para superar esto, para no engañarse a sí mismos, pensando que son unos practicantes avanzados cuando en realidad no están haciendo trabajo. Y esa es la naturaleza humana. Esto es un extremo de ella, pero es la naturaleza humana. Pero es la naturaleza humana. Y utilizas estas cosas justo para justificar no cambiar, no cambiar. Por eso necesitas tener una muy buena, una inteligente Sheishen, una inteligente atención para luchar con tu tendencia a no querer cambiar. Estamos cambiando de ello en la última clase. Incluso si puedes hablar en el idioma de Mayamika, nada viene de sí mismo, todo viene de ti. Tú puedes hacer todas estas cosas, pero puedes utilizarlo como una justificación para quedarte atrapado en los pensamientos que realmente sientes que vienen de sí mismos, que percibes que vienen de sí mismos. Por eso es lo que necesitas la atención. Necesitas el testigo, necesitas la testigo. Despertador, como quieras llamarlo, un nuevo despertador. Se llama Alarm Clock, es realmente hermoso. Lo compré en eBay. Es el despertador que te levante, que te despierte, que te saque de tu burbuja de no querer cambiar. Pabonka Rinpoche dice que es difícil. Es difícil hacer esto. Así que hay un reto de desarrollar tu inteligencia, tu atención inteligente. Te puede decir, lo llamamos en inglés como un bypass espiritual. Tú haces tu espiritualidad solo para justificar tu inhabilidad para ser espiritual. Algo así. Y todos lo hacemos. Don't get in your spiritual high horse of how you're not spiritually bypassing while you're bypassing being a spiritual bypasser. No seas, por favor, mucho contigo por hacer un bypass espiritual mientras tú estás haciendo un bypass siendo espiritual. Sí, lo siento, doctor. Estoy intentando y me estoy dando cuenta de que a ver, necesitas algo difícil. Mientras tú desarrollas la capacidad para ver algo y hacer algo al respecto sobre ello. El maestro Chandragumi dice algo sobre esto. Así sabes dónde está esta cita. Por cierto, si a alguien le interesa, voy a enseñaros de dónde viene esta cita. Right. This is what the text looks like when you're reading it. Es lo que parece el texto cuando estás viéndolo en una página, en papel. Lo que hacemos in the Diamond Cutter Classics and en Diamond Cutter Classics easier on the reader. Es que lo intentamos hacer más fácil para el lector. We'd have no, there's indicators here of what the Así quote hay is, indicadores de dónde están las citas y sabemos de qué está hablando. Y aquí abajo dice shed, que significa lo que estaba diciendo, había sido dicho. Así que todo medio es así que utilizamos este formato para los lectores. Y puedes poner el número de versos también, así que tienes una referencia para el futuro, para lo hace más fácil.
Así que esto no anyhow, es just como for a little parece side note. realmente en el libro, en papel. So, Master Chandragomi said, Que and Master there's this really Chandragón cool dice, expression down here, y es una expresión muy Tuknawa. interesante, que es Tugminawa, And it's kind of like now Tuknal is kind of meaning Tugna fatigue, significa but the way that fatiga, this pero de la manera, kind of says this in a way like esto lo usa de una manera exasperation, like he's just como like exasperación. finally, like the word that another word that what it would use here. Hold on. Otra palabra que utiliza, What did we use earlier? que he usado antes. Hold on. Tangible exasperation. Okay. Exasperación tangible. He's basically sort of Básicamente está diciendo at his wit's end. que he's just like, this cuando is the main problem of terminan meditation. las... If you get here, Sí, ese es el problema this is where you principal need de to la start. meditación. This is what you're Si gonna llegas have. aquí, con esto, esa es la dificultad que tendrás. So he's basically saying, just get used to it. All right, so, Para que so lo que está diciendo es que te every time I acostumbres a make esto. efforts, Así que cada vez que estás Sumpa haciendo Tempa, esfuerzos, Sumpa Tempa, agitation shows up. la And agitación aparece. when I try to eliminate Y lo que agitation, they pangna. cuando intentas Shit. eliminar la This agitación, word ni should be represented by shit. Like, damn it. Like, esta palabra that's not que what the es word como means, maldita but, like, sea, the no es lo que feeling of significa, this pero is el sentimiento de when I esta make palabra es efforts, haces agitation arises. esfuerzos, si haces But when I esfuerzos, try to get aparece rid la of that agitación. agitation, damn it, Pero cuando dullness intentas arises. eliminar la agitación, maldita So sea, it's kind of like la when you do torpeza o la one opacidad thing, the aparece. other thing happens. When you do Entonces, the other si thing, haces the una other thing cosa, aparece happens. la otra cosa. Si So you're haces una cosa, aparece constantly la contraria. like you're constantly overshooting the mark. Constantemente estás, moviendo el límite, siempre estás en el otro lado. And he's like, it's so difficult to even know what the heck is going on. Es tan difícil incluso saber en qué punto estás, qué es lo que reach that balanced meditation. Encontrar ese equilibrio en la meditación. He just he keeps making these adjustments, but he's like, I can't even tell what the heck is going on here. Todo el tiempo estás haciendo estos ajustes, pero ni siquiera sabes lo que está sucediendo. As a question, like, what am I supposed to do? Y él, como una pregunta, dice, ¿qué es lo que debería hacer? Mind that's all La mente up. que está He's basically like, guys, I'm considered a master. Pues me considero un maestro. Well, we call him a master, right? He Okay. didn't call himself Nosotros lo llamamos un maestro. Él like, llame así un I'm maestro. always screwing this up. What am I supposed to do with my screwed up mind? Y yo siempre estoy con este problema. ¿Qué tengo que hacer con esta mente problemática, con esta mente revuelta? Right. ¿Dónde está el equilibrio? Demasiado, está demasiado agitado, demasiado perezosa o by itself, sorry. O opaca. Nyal by itself means kind of like tired. So tuk now like tired, cansado, como exaltation. Cansada, exaltación cansada. Let's see what happened to my notes. Here you go. All right. 135. Here we go. How about, let's see who wants to read. How about, oh yeah, how about Mylan? ¿Qué tal, Mylan? Is that how you say your name? Mylan, they're recording Vietnamese. ¿Estás grabando vietnamita? She's not paying attention. Okay. No, ella no está atendiendo. Muy bien. Everyone's turning off their cameras. Good job, guys. Por favor, encender vuestras cámaras. Muy bien, chicos, no estáis corriendo. Yeah. Hi. Oh, hi. Sorry. Hola. Okay, let's go. Let's read 135. Vamos. Lea el 135, por favor. On kian rai nang ne nang mi thang no way ra chung na ngô xin ca che nhen che hòa xin jin hòa nhi tin xin thang no pei no way kiang chung nhen
chế về na chim bà nhì xê thủ thông ngờ. Good. Nice. Muy Excellent bien. job. Thank you. Good Excelente. job. Gracias. Muy bien. Buen trabajo. Okay. Muy bien. So this is a fun sentence. Así que es una hermosa frase esta. Let's see, how do I want to start this? A ver cómo voy a empezar esto. You have to learn to identify Es que aprender a who the identificar enemy is. quién es el enemigo. Draw. All right. Va. Who is that enemy? ¿Quién es el enemigo? ¿Quién And es the ese enemigo? problem is that El you're problema oftentimes going to que a mistake the enemy. menudo vamos a Draw Norway. equivocarnos con Draw. quién es el enemigo. Okay. Norway draw. All right. Let me look at my notes here. Yes. We need to look for that enemy. Debemos buscar ese But enemigo. what we do Pero lo que hacemos is we recognize the es que lo enemy reconocimos al enemigo as part of our family, como parte de nuestra familia, as part of our inner circle. So como we're parte de trying to nuestro find círculo the interno. enemy, Intentamos but encontrar we al don't enemigo. recognize that our enemy is No within our family reconocemos itself, que el within enemigo está us. dentro de nuestra propia familia, Okay. dentro de nosotros. The enemy is within us, El enemigo está dentro de nosotros. right? And so this danger, Así que this este mistaken peligro, danger, right? este That where este we equívoco mistake peligro en el the que nos greatest danger, he equivocamos, says, the greatest danger el, is we el mistake peligro más grande es que nos equivocamos, Chingwanni, dullness Chingwanni, itself, for co- eh, tingling, equivocamos tingfen, la opacidad en sí misma for meditation itself. con la meditación en sí misma. So he's basically saying, and I've said it over and over Básicamente está again, and diciendo, eventually you'll experience it directly yourself. es, Is al that final lo you go experimentarás looking for the mismo enemy, but you directamente. can't find the enemy because you're Tú estás looking buscando el somewhere else, enemigo, pero no encuentras al enemigo porque estás buscando en el because lugar you think you're equivocado. meditating. Porque tú piensas que tú estás And it meditando. looks like meditation, Y feels parece like que tú estás meditation, meditando. Parece que es meditación, se siente but bien. it's not it. It's not it. Pero no es meditación, no es meditación. So there's a cool word here. Así que hay una palabra interesante aquí. Yes, Saudundun, Sabtundun, which means we have to get some skill. tenemos que tener We cierta have to start habilidad. getting some skill at Tenemos que tener or cierta fluency, habilidad, right? We have to get some kind of fluency, cierta learning fluidez how to en aprender tighten down the mind cómo domar a la mente quietly. de una forma, Right. tomar a la mente de So una manera Bianca's adecuada. spending a long time on this particular Que point, and I'm spending a long Aunque time pasa on this mucho point tiempo en este punto en concreto, y voy a because pasar con I este suffer, punto en and I concreto, still do at times, porque he suffer from sufrido this, de esto y lo sigo siendo, because me all sigo you haciendo de want vez the en cuando, meditation to be is good. porque yo quiero que mi I want imitación it to be good sea today. buena, quiero que sea And you buena whine hoy, about it, right? y me quejo And so you sobre find the place where it feels good, and then you stop Eh, working. encuentras el lugar en la que la meditación es buena y es agradable, y entonces All dejas de right. trabajar. Let's go to 136. Vamos al Who's 136. gonna read 136? ¿Quién va a leer el 136? He read, you're interpreting. How about Natalia Pashtutina? ¿Qué tal, Natalia Can Pachutina? you read 136, Natasha? ¿Puedes leer el 136, Natalia? Peter Semgrim Dutan Yanda Dunsa Chenkar Shorna Simjin Pata Bamtsin Stanmi Sa Benam Bunasmi Sena Bin Bar Brach Baslepe In Padun Ma Ninpola Ling Ningpole. Impole, Jumpa Mipa Grajenta, Tompe Yanpa Nindube. Okay, so Muy bien. hold on. Okay, so he's basically saying
Él now that básicamente you've está kind diciendo of que ahora que tienes cierto, if you recognize that you have reconoces que estás subtle teniendo donus, you recognize you have it. torpeza, Okay. si lo reconoces, And if you do something about it, Si haces algo al if respecto, you then tighten si down, realmente lo aprietas, lo ajustas, so then he says, if you entonces dice, tighten down in this way, si if you lo tighten your mind aprietas, si down lo estiras, si lo aprietas, si aprietas tu mente, si in la this particular sujetas way, de esta manera the en problem particular, is that el problema es there's a que chance that you're going to existe la posibilidad sure decrease the de que, intensity of que your bajes la intensidad clarity. de tu claridad, Which means that lo que significa we no longer have que ya no a tenemos clarity la that's claridad holding well to the que object. está sosteniendo el objeto bien. And so, like, what the hell does that mean, Tim? ¿Y qué es lo que significa Okay. esto, Tim? What is that, what does that mean? And ¿Qué the honest significa? thing is, you have to do it to experience it, as we said earlier. Lo más Hours and honesto hours es in the decirte cushion, que right? tienes What que hacerlo does para experimentarlo. Tienes que fixation pasar mean? What does horas y horas clarity en el mean? And cojín what para does focus saber lo que es la fijación, lo que Okay. significa la claridad y lo que significa Excuse me, el clarity, enfoque. Perdón. fixation, clarity, and Claridad, then intensity. fijación y después intensidad. Like, what do those things mean? ¿Qué significan Right? esas And you have to cosas? check it out, because a Y lot of tienes it, que the state of mind revisarlo has nothing to do with the object itself. Although porque you're esos looking at the estados object and thinking mentales the no object is tienen que ver con el objeto representative en of sí the mismo. quality of your mind. Aunque tú creas que ese objeto que estás viendo está representando la cualidad de tu mente. So that if you have subtle dullness, Así que si tienes and you tighten down to opacidad uplift it, sutil y estás ajustándola un poco para subirlo, para that we mejorarlo, actually go too far. y si vas So if demasiado we have lejos, fixation, clarity, intensity, tenemos fijación, claridad e we intensidad. bring up the intensity. So Si let me show you subimos, with the okay, what he's saying is lo que os quiero fixation decir comes es que first la when you look at the fijación viene object, primero cuando miras al when you objeto, focus on the object. cuando estás enfocando en el Clarity is how objeto. La clear is your claridad mind viene when you're cuando looking at it. And cómo declaras tu nar mente is cuando the lo miras, y intensity, nar es la intensidad de eso, right? The momentum you have at el watching it. momento que tienes al And mirar then if you esto. reduce Entonces, this, si tú reduces you fall into esta, subtle dullness. Okay. caes en So now you're en la turning up torpeza the sutil. you're turning up the juice. Right? Así You're que turning up the voltage. subes el voltaje, Chances are you're going to turn up the voltage y too las much posibilidades es que si lo subes that demasiado, you go beyond intensity, you shoot vas más beyond it, allá de and la then your intensidad, clarity y on entonces that tu object claridad begins to de ese fade. objeto What empieza happens when the a fading caer. of that object Si happens? empieza a desaparecer esta claridad del objeto, ¿qué es lo que Some sucede? other object is starting to pop in. Otro objeto So empieza a kind of think aparecer. of it like a Así que piensa en ello como if you've ever worked with graphic design or you've si has seen trabajado pictures alguna where vez con there's a el diseño fade through, gráfico, a veces que has like visto you're putting transparency on, like when you're transparencias, making a estos when marcos, you're por making an ejemplo, art cuando estás file or something, haciendo like you have different layers, like you have the un, base layer, ves que a you veces have hay the distintas next layer, capas, and then you hay put like unas an encima object de on otras, top, right? y pones un objeto And what sobre happens el is otro. Y lo que sucede that que cuando intensity, esa you've turned up the intensidad, voltage too si much, subes el voltaje de la intensidad which demasiado, then means that lo que your significa que intensity on the tu object intensidad begins en to el fade. objeto You're still watching empieza a it caer. like, Lo sigues viendo, pero, you're looking at a chair, right? pero por ejemplo, estás mirando una Say silla, couch. digamos que un And sillón, then in a meditation object, but then y it como becomes con un objeto de meditación, pero entonces somewhat empieza a transparent. convertirse algo un poco más And transparente, then the other object behind y el it, otro objeto behind que hay the detrás couch, de like, él, I don't detrás know, del sofá, del I sillón, don't know, let's pretend there's a chair behind the couch. imaginemos You que hay couldn't una see silla detrás because del sillón que tú no the puedes couch was ver really bright. porque Now that's el beginning to sillón become está transparent, and then muy that claro. Ahora, chair is como se pushing vuelve through. transparente, So como other objects el are sillón se está beginning volviendo to fade transparente, through the puedes ver transparency level of la silla your que había atrás. clarity. Entonces, otros objetos están You empezando may not be able a to aparecer en la see what the other transparencia object is yet del nivel de tu because you still claridad. have fixation. No You're puedes ser still capaz de ver focused el on otro the objeto couch, todavía porque but sigues it's teniendo la beginning to fijación en fade a el little bit. sillón, pero Like está in empezando a Back to the desaparecer un Future, poco, como en Regreso al Futuro, en la if you película, watch the movie. si has visto la película. Right?
Martin McFly empieza a tocar, está tocando con la guitarra. Entonces su cuerpo empieza a desaparecer porque el tiempo empieza a cambiar, la línea temporal, porque su padre no ha besado a su futura mujer. Tiempos de problemas temporales, entonces empieza a desaparecer. Puedes seguir viendo a Martin McFly. Realmente deberíamos hacer un podcast de esto. Puedes seguir viendo a él, pero está empezando a desaparecer un poco. El siguiente objeto todavía no ha aparecido, pero si sigue subiendo el voltaje, la intensidad se va. Esa es la cosa que se vuelve un reto. La intensidad, la NAR, el momentum, la intensidad no es la misma intensidad de la que estamos hablando ahora. Así que cuando subes el voltaje, la claridad se va y tu fijación, la claridad del objeto y la fijación del objeto se va, entonces te vas a otro objeto. Empiezas a pensar en la cena, en el almuerzo o en la persona que te molestó ayer. Martin McFly ya no está allí. Si has visto Regreso al Futuro, si no lo has visto, lo siento, es una referencia cultural, así que ves y mírala. Alguna vez que... La próxima vez que vaya a Regreso al Futuro la verás como una película sobre meditación. Encuentra el Dharma en todas partes. Sí, Julie ha dado un buen ejemplo también en el chat sobre las televisiones. Antes de que tuviéramos televisión por cable y todas estas cosas, tú tenías dos antenas y tenías que mover las antenas encima de la televisión para encontrar el ángulo correcto para tener la señal de televisión. Y si te encontrabas el ajuste perfecto, en la pantalla era todo maravilloso. Y si la movías un poco, había una nube en el cielo o había algún problema, la intensidad de la imaginación bajaba un poco. Y al final se perdía la señal por completo. Ese es un ejemplo mucho más accesible que Martin McFly para todos. Gracias. Espero que eso haya ayudado. Muy bien, hemos ido a la clase de esta semana, estamos terminados. Ahora vamos a empezar la clase de la siguiente semana. Muy bien, 137. ¿Quién está aquí ahora? ¿Qué tal, Julia? Ya que nos has dado un tan buen ejemplo, te voy a dar una frase corta. Lo intentaré. What this is saying is that... Oops, you're looking at my notes. No, estás viendo mis notas. Oh, you're so funny. You're reading the English. I want you to read the Tibetan. What this is saying. There we go. Let's do the Tibetan. Vamos a hacer el tibetano. Tarsam Nangdu Chu. It's nang du. Is it low tone or high tone? Nang du. I think it's high tone. Nang du. Shay pai. Kyun yin pa. Ming pa. Yung sa. Did it disappear? Sa. Trune. Jong. Gom. Nice job. All right. Muy buen trabajo. Así que es lo que está diciendo, ya que has leído el inglés, Shepatar, lo que acaba de decirnos es que se convierte en un problema con Nyempa si traemos nuestra mente demasiado ajustada.
Así que es una cosa interesante. ¿Qué es lo que significa traer a la mente a un lugar demasiado ajustado? Si es lo que intentamos hacer, tienes que averiguarlo en tu propia meditación. Así que la idea aquí es que si vamos demasiado lejos, si llevamos el voltaje demasiado alto, si ajustamos, si añadimos demasiado voltaje a tu mente dice, uff, tengo que pensar en otra cosa, y se va a otro objeto, o empieza a perder su claridad. Entonces, lo que necesitas hacer en tu meditación, necesitas dejarla ir un poquito, necesitas extenderla un poco. ¿Qué significa extenderla un poquito? Hay diferentes maneras de hacer esto. Os voy a explicar cómo me gusta trabajar en ello. Me gusta trabajar con los elementos y con el tamaño, con los elementos de tamaño. Si estoy enfocándome en algo y necesito incrementar el voltaje, como digo, uff, creo que puedo estar en una pereza sutil, torpeza o opacidad sutil. Quizás necesito hacer el objeto más grande. Quizás necesito traer el objeto más cerca. Y eso es solo de mi experiencia. Pero hay algunas cosas que puedes utilizar. Esto es de mi experiencia, pero hay cosas similares que puedes utilizar. O puedes encender la luz en la habitación. Si, por ejemplo, si estás en una meditación de la luz dorada, pon más luz del sol, enciende la luz, pon más velas. A tu meditación interesante, enciende la luz. Así que para mí a veces es hacer el objeto más grande. O en este caso, cuando dice expande la mente, mantener el objeto grande también te hace a ti más grande. Entonces el objeto no parece tan sujeto. Así que jugar con esto, con las distancias, como cerca, lejos. Es más brillante, más oscuro. Tú eres más grande, tú te haces a ti más pequeño. Estos son ejemplos para la meditación. No son de este capítulo específicamente, pero trabajas con diferentes tamaños, con diferentes formas, intensidades. Así que puedes encontrar ese equilibrio. Y entonces lo que sucede en la meditación es que si tu mente se vuelve demasiado pequeña y el objeto es demasiado grande, puedes cansarte de eso. O si la luz es demasiado luminosa, dices, uff, esto es demasiado. Lo que estaba equilibrado hace 5 años, hace 5 minutos, ahora entonces el sol es demasiado brillante. Entonces tú dices, Shishin dice, madre mía, estás a punto de perder el objeto. Eso es lo que hace mi atención, mi conciencia. Así que Shishin dice, madre, estás a punto de perderlo. Demasiado voltaje. Ajústalo un poquito hacia abajo. Entonces dices, oh, ahora hemos vuelto al equilibrio. Entonces tus hormonas cambian, o la galleta que te comiste hace una hora empieza a bajar el azúcar. Pueden pasar millones de cosas que se llaman semillas, cambia el azúcar en tu sangre y entonces te sientes un poquito más torpe, más opaco. Y entonces el Shishin te dice, cuidado, esperad chicos, haz que sean un equipo. ¿Habéis visto la película Inside Out? Hay 2 películas, Inside Out 1 y Inside Out 2. Por favor, ir a verlas. Son películas excelentes porque personifican todas las emociones en nuestras mentes, les da personajes y es bonita y es divertida y trae muchos insights. Así que me imagino un montón de personas dentro de mí diciendo, venga Tim, adelante. Y hay como una multitud de personas y el azúcar de mi sangre baja porque
porque no he tomado todavía el desayuno, porque estaba intentando meditar y ha sido una hora o así. Entonces empieza a caer el azúcar, empiezo a sentirme cansado, o hay demasiada energía, lo que sea. Y entonces la multitud dice, madre mía, oh, está volviéndose demasiado tranquilo, empezamos a estar torpes. Empiezan a subir el volumen, empiezan a animarme. Venga, vuelve allí, vuelve allí. Y yo digo, no, no tengo que despertarme. Entonces me vuelvo de vuelta, me traigo de un sitio a otro. Entonces encuentras esas maneras divertidas o adecuadas para aumentar la intensidad o bajar el voltaje, subir el voltaje o bajar el voltaje, subir y bajar. Y constantemente, incluso en la meditación misma, encuentras el equilibrio, pero algo cambiará y tendrás que volver a recalibrar, a volver al equilibrio, el equilibrio. Es una búsqueda de equilibrio constante. No eres la misma persona en cada instante. Por supuesto, tienes que recalibrar el equilibrio. La última noche dormí fatal, así que estás como opaco, entonces tienes que hacer algo para ponerte agua en la cara y hacer algo y recalibrarlo para tener una buena meditación. Muy bien. Ese es un buen lugar para terminar. Hoy es el día 11. Muy bien. Muy bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias por uniros. Espero que todos, por favor, inténtalo. Ves a tu meditación y inténtalo, pruébalo. Os ha dado un montón de consejos hoy, por favor. Prueba uno, prueba dos, mira a ver lo que sucede. Trata de... Velana dice que está viajando. Sí, ella parece como si estuviera en un parque de atracciones. Oh no, she's in the subway. I see. No, ella está en el metro. Su pelo se estaba moviendo, parecía que estaba en un parque de atracciones. Por favor, intenta alguno de ellos, a ver si funciona para tu meditación. Va a ser único para ti. Puedo dar un montón de consejos, pero tienes que probarlos y házmelo saber. Qué cosas interesantes funcionan para ti, para sacarte de la opacidad o de la torpeza mental y qué es lo que funciona para... Así, prueba los tonos de las cosas un poco. Muy bien, que tengáis un día maravilloso. Gracias por uniros y os veo la semana que viene. Que tengáis un gran día y por favor deciros los unos a los otros adiós. Goodbye, everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you. Gracias, maestro. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias. Danke, Tim. 谢谢Tim老师。 Please keep on teaching. 谢谢Tim老师。晚安，Good night。 Thank you, Tim. Thank you so much. Yay.